vive en mí. Ya oigo concertina, el bombo y la corneta, están todos de fiesta y yo también. Yo soy salvacionista y voy a las reuniones, yo voy porque encuentro allí solas. Ya oigo concertina, el bombo y la corneta, están todos de fiesta y yo también. Salvado soy, aleluya, salvado soy. De mis culpas y pecados Jesús me ha perdonado, aleluya, salvado soy. Salvado soy, aleluya, salvado soy. De mis culpas y pecados Jesús me ha perdonado, aleluya, salvado soy. Saludos en este día que nos reúne el Señor, Cuerpo Pudahuel, y quienes desean unirse a este tiempo con el Señor. Sean cada uno de ustedes bendecidos en este momento en el que cada uno podemos experimentar de la gracia, del gozo y de esa comunión que nos invita a unirnos en una sola fe. Les invito a que este tiempo estemos orando, presentándonos delante de nuestro Señor en esa gracia que Él nos da, para que podamos cada día compartir y renovar nuestras fuerzas, ese impulso diario que nos invita la palabra, que nos invita también el Espíritu Santo para estar en ese tiempo tan hermoso que solo es a través del Señor en el que podemos vibrar en cada uno de estos tiempos y momentos. Nuestro Padre Celestial que está en los cielos, sea el que nos guíe, sea el que a la vez llene nuestro corazón y nuestro espíritu. Amado Dios y Rey Celestial, en esta hora presentamos nuestras vidas delante de tu presencia, esta reunión y este medio que tú has provisto para que cada uno de tus hijos, tu pueblo amado, se reúna, mi Dios, para congregarnos y consagrarnos. Te adoramos porque es de esa manera como podemos ver a un Dios tan maravilloso que ha hecho proezas en el pasado y en el presente. Te agradecemos y te honramos por todo lo que podemos recibir. Tu provisión es continua a través de tu palabra, pero también de cada una de las necesidades que solo tú puedes conocer y agregar, Señor, a nuestras vidas conforme a tu voluntad, conforme a lo que requiere tanto nuestro cuerpo como este espíritu, Señor, que continuamente desea alimentarse de ti. Oramos a la vez para que nuestros hermanos acudan a este tiempo, Señor, un tiempo que te pertenece, para alegrarnos en esa comunión unánime que solo nos invita a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el que nos guía, el que nos sustenta y a la vez el que llena de perfecto gozo y de paz nuestro corazón. Oramos bendiciendo la vida de cada uno de tus hijos, de tus siervos, alrededor de todo el mundo, de quienes en esta hora pueden levantar sus brazos, sus manos, sus rostros, Señor, pero también su alma, su ser entero, para adorarte, para saber de que tú eres ese mismo Dios, aquel que también llamó un día a Abraham, a Isaac, a Jacob, y eres ahora, por gracia, aquel gran Padre, por medio de Jesucristo, a quien adoramos, a quien podemos aún conocer. Y en este momento, Señor, nos quedamos junto a ti, recibiendo tu guía, tu bendición, y nuestro espíritu que se levanta en alabanza, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Elevemos nuestra alabanza a nuestro Padre de la Gloria. Alabemos a Dios, alaba a Dios. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento.
Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a seguir alabando a nuestro Señor. Amén. Aleluya. Él merece nuestra alabanza, toda nuestra honra, nuestra gloria. Él es aquel Dios tan maravilloso. Grandes, maravillosas son sus obras en el presente, pero también aquellas que fueron en el pasado que marcó su amado pueblo. Gracias a nuestro Señor, continuamente podemos aún tener de su Espíritu, su Santo Espíritu, que es aquel que puede ser hallado. Le invito a que siga usted adorando, alabando a Dios en este tiempo. Saludos también a Cristina
y a quienes están a la vez en esta comunicación continua, pero sobre todo agradeciendo a cada uno de los hermanos y hermanas que han podido compartir de estos momentos de la escuela dominical. Hemos tenido un hermoso tiempo y compartir desde el día de ayer y hasta el día de hoy. Seguimos nosotros bajo ese hermoso tema que nos lleva la palabra, el fruto de la Biblia, Gálatas 5:23. Que podamos así recrear ese hermoso fruto en la obra y en la gracia del Señor, porque esa es obra del Señor en nuestra vida. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Alabemos y adoremos a nuestro Rey, Rey de los cielos, pero también es el Rey aclamado en esta tierra, en este lugar donde estamos. Ese Rey que tiene que seguir gobernando nuestra vida por entero. Eres Rey de los cielos. Hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé. Exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Es grato poder cantar a nuestro Padre. Y a continuación tenemos esa canción de nuestro Señor que habla de esa mirada tan profunda de nuestro Dios. Una mirada llena de luz, una mirada que a la vez es capaz de volver de nuevo nuestro ser a
a iluminar, a poder darle esa gracia, ese orden cuando encontramos que cada día esa lámpara encendida que es la palabra también da esa iluminación tan especial a nuestro mundo, pero sobre todo a nuestro ser, a esa relación tan personal, tan única que tenemos a través de Cristo, ya sea en oración, cuando alabamos en comunión, cuando podemos a la vez sentir de que esa mirada nos cuida, nos protege de muchas formas. Sabemos que nuestro amado Padre está allí. Les invito a que antes de cantar esta adoración, oremos entregando el mensaje que estaremos atendiendo a la palabra, a lo que Dios anhela para nuestra vida. Amado Señor, en esta hora, al estar delante de tu presencia, que es continua, que es verdadera sobre nuestro corazón, sobre lo que necesitamos continuamente, te damos gracias por lo que hasta aquí podemos recibir, porque nuestro espíritu puede gozarse al adorarte, al poder emprender, Señor, cada día en esa oportunidad nueva que tú nos brindas. Amado Dios, que este momento estemos atentos a lo que tú deseas sobre nuestro corazón, sobre esta vida práctica dentro de un mundo que a la vez también requiere de esa luz verdadera que ha venido a través de nuestro Señor, de aquel que tú entregaste para mostrarnos cómo tenemos que obrar y actuar en este camino en el que nos encontramos junto a ti. Grandes, maravillosas son tus obras, Señor. Reconocemos que cada una de ellas en nuestra vida se debe a tu presencia, a lo que tú haces, Padre. Ese es tu poder. Y es lo que nos llama y nos motiva para seguir alentados en la santidad, habiendo recibido la salvación y ese gozo incesante que solo permanece a través de nuestro amado Señor Jesucristo. En su nombre oramos y entregamos este tiempo que atiende a tu palabra y que atiende a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y mira conmigo un momento al Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes
dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que como me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Díselo de nuevo al Señor. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llenas de tu paz. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Saludamos a nuestra hermana Elizabeth, a nuestra hermana Isabel y también a nuestra querida próxima joven soldada, nuestra amadísima Cristina. Dios les bendiga grandemente. También sabemos que hay algunas otras personas que están conectadas. Anímense a escribir, a mandar sus testimonios, sus oraciones. Por ejemplo, nuestra hermana Isabel hace una pequeña oración y nos dice: bendecida tarde en el Señor para todos mis hermanos y hermanas y tenientes del cuerpo y escuela de Pudahuel. El Espíritu Santo de nuestro Señor invada nuestros hogares y sus vidas. Nosotros somos tremendamente bendecidos por su vida, mi estimado hermano y hermana. La iglesia, el cuerpo, ejército de salvación de Pudahuel, existe solamente con el motivo y la razón de usted y de su familia. Traemos la palabra del Señor para que se incruste en cada uno de los corazones y sea pretexto de un derramamiento tremendo de poder que transforma, que sana, que restaura las familias. Amén. Nuestra hermana Sandra también dice: hola tenientes, bienvenida Sandrita, y a los nietitos y a toda su familia. Sabemos que está toda la familia alrededor de esta transmisión. Que sea de tremenda bendición la palabra de Dios, como la fue para mí en el estudio al acercarme, y le pido al Señor muchísima humildad, porque lo que nos va a decir es algo tremendo, un tremendo secreto que todos ya lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Sabemos que el Señor, cada cosa, cada palabra que está escrita en la Biblia tiene un fondo, un propósito, una forma, y ese propósito es que nosotros lleguemos a asemejarnos cada vez a Cristo. Bueno, nuestro tema es la oración, pero antes de empezar esta pequeña prédica,
les invito a ver un video, una canción acerca de la parábola que nos toca el día de hoy. En un pueblo había un buen vecino que apreciaba mucho la amistad y que una noche recibió a un amigo que le visitó sin avisar. Aunque quería atenderlo, no tenía nada de cenar y salió corriendo a buscar al pueblo una tienda donde comprar pan. ¡Oh no! Todo está cerrado. ¡Oh no! Es muy tarde ya. Tengo que pedir ayuda en otro lado. A mi amigo debo alimentar. Corrió hasta la puerta de otro amigo, esperando ayuda a encontrar. Pero vio la puerta y los postigos que los acababan de cerrar. Mas tocó a la puerta un par de veces y empezó así a suplicar: amigo, necesito que me prestes solo 3 hogazas de tu pan. Oh no, no se ha despertado. Oh no, necesito el pan. Este buen amigo nunca se ha negado. Si le insisto, seguro me lo da. Mas la respuesta fue muy negativa: vete, no me hagas levantar. Es muy tarde, está durmiendo mi familia y yo no la quiero despertar. Aunque no fue bien recibido, tiene la esperanza de ganar. Piensa que si no le dan por ser amigo, por ser importuno le darán. Venga, ábreme la puerta, dame 3 trozos de pan. Las panaderías ya no están abiertas y por eso me tienes que ayudar. Después de negarse varias veces y ser molestado varias más, el importunado repartió con creces para ver si le dejaba en paz. Volvió a su casa el buen amigo con sus buenos 3 trozos de pan. Iba muy contento por haber sabido en su petición perseverar. Toma, coge lo que quieras, come, que hay que celebrar. Estoy muy contento de que tú vinieras y de haberte dado de cenar. Así como ese hombre dio 3 panes porque el otro tanto lo insistió, el que a la puerta de Dios llame tendrá lo que pida en oración. Si el hombre aquel cumplió el anhelo del amigo que lo importunó, cuanto más nuestro Padre del cielo dará cosas buenas por amor. Amén, aleluya. Sí, es la historia del amigo inoportuno. Maravillosa historia que compartimos con los niños, que compartimos entre nosotros para darnos ánimo, insistir, perseverar. Si nosotros recordamos, la prédica de la semana pasada está en el contexto de el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Es decir, que el tema de la parábola que va a utilizar para ampliar la enseñanza del Padre Nuestro según Lucas 11 es la oración. Es la oración. Jesucristo está hablando aquí de la oración. Y la oración es uno de los misterios más hermosos de la vida cristiana. Permítame decirle que las personas necesitan estar en contacto unas con otras. Somos seres sociales, de comunidad. Buscamos pares con quienes compartir pensamientos, aficiones y preocupaciones. Y con ese propósito establecemos medios de comunicación. ¿Quién de nosotros no disfrutamos de una buena conversación con un buen amigo? Dígame usted. Hoy
por hoy las sociedades por medio de los canales virtuales como el que estamos usando en este momento han alcanzado un nivel de conexión impresionante que ha provocado una experiencia de otro mundo, mucho más profunda y rápida de lo que alguna vez fue. De hecho, los jóvenes han creado una cultura donde identifican sentimientos, preocupaciones y circunstancias expresadas solo por medio de emojis o por ver el registro de la actividad en su red social o por las vistas, me has visto o me has dejado solo en visto. No abro la conversación, dicen aquellos en WhatsApp, porque estaría obligado a contestarle. Es la importancia de la comunicación por el encuentro con el otro. Podríamos identificar, mis estimados hermanos, algunos elementos dentro de la comunicación. Primero, desarrolla relación. Existe una relación, demanda una relación. Segundo, para una comunicación fluida y de buena calidad, debería haber interés genuino de escuchar. Tercero, también debería haber un interés genuino por decir, por hablar. Cuarto, la comunicación nos ayuda a llegar a acuerdos. Y quinto, sabemos que después de la comunicación se fortalecen los lazos y la relación. 5 puntitos. La comunicación requiere una relación. Segundo, un interés genuino por escuchar, un interés genuino por hablar, por decir, un deseo genuino también para llegar a acuerdos, y también sabemos que después de un momento de comunicación, de una buena charla, los lazos se fortalecen. Mis estimados hermanos, cada vez que nos comunicamos nos acercamos más y más y nos unimos los unos a los otros. Mire, por ejemplo, le voy a dar unos ejemplos nada más. Cuando una pareja deja de hablar, deja de conversar, ¿qué es lo que pasa? Se distancian. Cuando los niños están molestos, callan. Los amigos enojados se dejan de escribir, se dejan de hablar. Es decir, el no poder comunicarnos, el silencio, genera una muralla que no es fácil derribar entre las personas. Los cristianos tenemos un desafío, mis estimados, muy pero muy grande. Entre Dios y el hombre existe una muralla gigantesca, el pecado, y usted lo sabe. Esta separación sin duda no solo nos ha alejado solos, con nuestro orgullo, con nuestras concupiscencias y por tanto con nuestra condena de muerte, sino que nos ha privado del privilegio de hablar con Dios. Pablo dice de esta circunstancia lo siguiente, en Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que nos dice Pablo acerca de nuestra circunstancia como humanos, como humanidad, separados de Dios. Hermanos, debemos recordar que es imposible mantener lazos de comunicación, de relación con alguien con quien no hablamos. Y esta comunicación nos está impedida por Dios, no está impedida por Dios de ninguna manera entre la humanidad y Él. Pablo describe que nosotros somos los responsables de este impedimento, que nosotros preferimos ser desagradecidos, pretenciosos, orgullosos y necios. En nuestros pensamientos y razonamientos preferimos la corrupción. Déjeme darle un ejemplo para ponerle un poquito más claro de lo que le estoy hablando. Imagínese esto, usted va a la plaza bien vestido, buscando a una persona en particular, y al acercarse la encuentra completamente curada, ebria, borracha, quemada por el sol, sucia porque ha hecho sus necesidades en sí mismo, que le recibe insultándolo, criticándolo y abuchándolo.
Mis hermanos, la comunicación es imposible. No hablo de no asistirlo, pero la verdad, Él no entiende nada de nuestras palabras y nosotros no entendemos ninguna de las suyas. Es lo que ocurre con Dios y la oración. Permítame compartir con usted un pequeño concepto del diccionario bíblico. ¿Qué significa y qué es la oración? Dice, comunión con Dios que consiste generalmente en alabanza, gratitud y súplica. La oración presupone la fe de que Dios existe, oye y se interesa. Es galardón de los que le buscan, según Hebreos 11:6. Supone que existe una relación correcta entre el suplicante y su creador, que debe restaurar dicha relación. Idealmente, la oración es una expresión del alma hacia Dios que manifiesta amor y aprecio, el deseo de la conducción divina, la confesión de pecados o de pedidos específicos. Su propósito no es tanto producir un cambio en el Señor como en el suplicante, y condicionar su mente y su vida para que Dios pueda realizar su voluntad de bien en él y por él. Esta es un concepto, una definición que se encuentra en un diccionario bíblico, mis estimados hermanos. Qué importante lo que es la oración para los hijos de Dios. Por eso también debemos fijar nuestros ojos en lo que hacían los discípulos, en la pregunta que realizan, en el pedido que realizan los discípulos en Lucas 11. Por favor, tenga abierto en ese capítulo, porque ahí se encuentra esta maravillosa parábola que estamos estudiando el día de hoy. Para entender esta acción debemos recordar que el término oración y como práctica ya se practicaba en el Antiguo Testamento. Por un ejemplo, vamos a ir al Salmo 88. Salmo 88, versículos 1 y 2 dice: Oh Jehová, Dios de mi salvación, de día y de noche clamo a ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Esto dice David en el Salmo 88. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Sabemos que muchos de los relatos bíblicos nos muestran a hombres y a mujeres orando, mis estimados hermanos. Y desde nuestra perspectiva de lectores podríamos decir Dios responde las oraciones. Pero si profundizamos un poco más en el sentimiento de aquellos que estuvieron viviendo ahí, que estuvieron pasando por esas circunstancias, ¿podríamos decir lo mismo? Y es por eso que en lo personal a mí me encanta la vida de David, un hombre que según la Biblia es descrito como un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero tan normal como cualquiera de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que nos dice, por lo que nos muestra, porque abre su corazón en los salmos al Señor y a nosotros para aprendizaje. Sigamos leyendo el Salmo 88. Dice, versículo 3 en adelante: Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Pregunta: ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores y he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente y aún me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Esto dice David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Yo te oro en la mañana y en la noche, envío mi clamor hacia ti, inclina tu oído. Pero también reconoce que no ha recibido respuesta. Y reconoce cuál es el sentimiento de esa circunstancia. No estamos diciendo que Dios no responde la oración. Estamos diciendo que los hombres y mujeres en algún momento podemos sentir eso. Podemos sentir esa soledad. Pero tengamos cuidado, porque de eso se va a tratar
nuestro versículo, nuestros pasajes que estamos visitando el día de hoy de la palabra de Dios en la parábola del amigo inoportuno. Miren, el entendimiento de aquellos que buscan a Dios y no lo encuentran. Eso es lo que nos muestra en este pedacito David. O que sus respuestas no son tan claras como imaginamos. Es así donde llega la pregunta de los discípulos. Esa pregunta que les hace en el primer versículo del capítulo 11 a Jesucristo. Cobra una importancia tremenda para nosotros. Y el pedido que le hacen a Jesús dice de la siguiente manera, nos describe Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Pensémoslo por un minuto. ¿Qué hacían sus discípulos mientras Jesús oraba? Usted podría decir cualquier cosa. Pero la pregunta es, ¿y si su meta como discípulo es seguir a Jesús, a su maestro, lo más natural sería que ellos deberían estar orando con él? Pero encontramos muchísimos pasajes que nos revelan otras cosas. Ellos dormían o estaban en casa, o estaban preparándose para el viaje, o viajando también. Algunos pasajes nos describen momentos en los que ellos acompañaron genuinamente a Jesús en la oración y fueron testigos en la transfiguración. Pero otros pasajes nos hablan que no lograron ellos acompañar a Jesús y se quedaron dormidos. Es decir, la experiencia de Jesús es muy diferente en su oración a la que los discípulos vivían a pesar de estar muy cerca de él. Mis hermanos, ¿recuerdan esa pared de la que hablamos entre Dios y la humanidad? Para este momento en la que los discípulos le piden, enséñanos a orar, maestro, enséñanos a orar, esta pared no había caído. Es decir, las personas en ese momento, hasta los mismos discípulos, a pesar de que estaban con Jesucristo ahí junto a ellos, no tenían la conexión con Dios. Por tanto, no se permitía una oración o una experiencia de oración fluida, una comunicación fluida, asertiva, mis estimados. Y usted dirá, pero las oraciones contestadas por Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué es de todos esos relatos y esos cuentos, todas esas historias y esas descripciones que nos muestra la palabra de Dios de oraciones respondidas? Y yo les hago una pregunta. ¿Y la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos determinar que Dios respondió a las oraciones? Cuando todas y cada una de las acciones de Dios nos mostraron que tenían propósitos eternos, que tenían propósitos de fortalecer y establecer el camino de la salvación por medio de Cristo Jesús. Dios mostró su poder innumerables veces y de hecho vemos la figura de los ángeles trayendo mensajes y respuestas, como fue en el caso de la oración de Daniel. Pero la desconexión existía. De eso podemos estar seguros, que la oración de aquellos hombres y mujeres costó, mis estimados hermanos, y costó muchísimo. A Daniel le costó que le condenaran a muerte. La oración de aquellos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento descritos requirió muchísima disciplina y amor por Dios. Muy diferente, muy diferente y muy distante a lo que vivimos hoy, mis hermanos y hermanas. Mas, sin embargo, en muchos casos evidenciamos aquellos tiempos bíblicos donde el poder de Dios se manifestaba en fuego, vientos, plagas y milagros. No se equivoque. Hoy tenemos algo que nunca tuvieron en ese tiempo y en ese momento. La obra redentora de Jesucristo. Y por tanto el Espíritu Santo. Por eso cobra relevancia la oración del Padre Nuestro. Nos acercamos a Dios en esa confianza, cercanía y amor con la que podemos acercarnos a un Padre. Porque la relación existe solo a través de Jesucristo. Los discípulos no sentían esa relación, pero la veían.
La oían cuando Jesús oraba, y Jesús oraba con autoridad, con amor, con confianza, reverencia sin duda. Pero se notaba la comunicación y la conexión entre Jesús y Dios. Eso es lo que quiero en mi vida. Enséñame a orar. Enséñame a orar. Lo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro no es una fórmula. No es una fórmula. Es una descripción, es un bosquejo, un esbozo del corazón de aquel Hijo de Dios que reconoce que es pequeñito, que reconoce su dependencia, su admiración, su obediencia, su gratitud y su deseo de servir al Padre Celestial. Eso es lo que es el Padre Nuestro. La pregunta para cada uno de nosotros viene: ¿tenemos eso en nuestro corazón? ¿Tenemos todas estas características en nuestro corazón? ¿O usamos quizás esta fórmula un poco más como un hechizo para que nos vaya bien en la vida? Muchos pueden decir: lucho porque mi corazón sea así, mi estimado pastor. Y yo le digo: sigan luchando, porque la lucha no es en vano. Podría parecer, pero no lo es, si tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Ayer, déjenme compartirles, estuve con un grupo de niños en la escuela dominical. Ayer estuve en un grupo de niños en la escuela dominical, en esta reunión que se hizo a nivel nacional. Y les pregunté sobre el fruto del Espíritu, y me sorprendieron sus respuestas. Me dijeron: Jesús en el corazón. Me dijeron: necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Me dijeron: leyendo la palabra podemos generar el fruto del Espíritu. Y uno de los niños dijo: testificando, dando testimonio de lo que es Jesús en mi vida. Esa debería ser la descripción. Tener a Jesús en el corazón, ser llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios, y testificando con nuestras vidas y con nuestra boca lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Esa debería ser la descripción de todo cristiano verdadero. La oración en ese sentido se hace muy simple, mis estimados hermanos. Hermosa, y un lugar de vivienda, de protección y de cobijo. Enséñanos a orar, Señor, le dijeron los discípulos. Queremos, Maestro, sentir lo que tú sientes, vivir y tener esa conexión que tú tienes. Como quisiéramos, ¿no? Tener a Jesucristo aquí a nuestro lado y decirle: Señor, enséñanos. Y Él nos diría: ya lo hice. Pero recuerda que la conexión debe estar restablecida. Para orar, para que el Padre Nuestro signifique algo, para que tenga un impacto en nuestras vidas, la conexión debe estar ya establecida. Es decir, tener a Jesucristo en nuestro corazón. El otro día recibí 2 testimonios. Un joven que oraba por una circunstancia dirigida, y lo hizo dirigido, acompañado, hizo estas oraciones. Pero en sus palabras había amargura, y decía: Dios no ha hecho nada. En cambio, el siguiente testimonio fue de un hermano que oraba por algo específico, y de repente escuché bien, y verá, escuché muy bien yo lo que él me dijo. Vio la respuesta de Dios en un problema. ¿Sí? En un problema, en una tragedia. Aquella tragedia dolorosa e indecible provocaba en ese instante en la que estaba viviendo esta tragedia y este dolor una respuesta directa a su oración anterior. Para un bien grande, un mal. Lógico, todavía falta la solución para ese problema. Pero la oración anterior fue respondida con un problema. 2 maneras de percibir, 2 casos. La diferencia entre los 2 casos es la conexión. Un caso de oración sin conexión, y la otra, un caso y un testimonio
de la conexión, de la vivencia y de la comunión que deberemos tener como cristianos con nuestro Señor. Con estos conceptos en nuestra mente, ahora sí podemos ir a nuestra parábola de hoy, que está en Lucas capítulo 11, versículo 5 en adelante, y dice de la siguiente manera: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque a un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama y no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí está Jesús describiéndonos una situación algo curiosa. Un hombre tiene en su casa visitas. A deshora, de hecho. Nos habla que eran medianoche. ¿Qué tipo de amigos llegan tan tarde? Me pregunto. ¿Qué tipo de visitas llegan sin avisar? Porque esta familia, este hombre, no estaba preparado para recibirles. Y la respuesta es en la palabrita que describe amigo en este pasaje, filos, que es una persona querida, un objeto de amor, es decir, que se tiene una conexión. Fijaráse, se tiene una conexión. Aquí se va a hablar de 3 amigos y de sus respuestas a esta conexión. Por otra parte, no quisiera dejar de pasar este detalle. La vida es así. Las circunstancias son así, los problemas, los desafíos llegan así de un momento a otro, sin avisar y sin estar preparados. Alguien me dijo, nunca estaremos preparados. Y yo pienso que es verdad. Pero la confianza y certidumbre en cualquier momento cambian, que cualquier momento pueden cambiar las condiciones de nuestra vida, solo pone en los hijos de Dios una actitud de agradecimiento. Una característica de la oración cristiana es una actitud agradecida. Saber que en cualquier momento puede cambiar nuestras vidas, esta certidumbre, esta verdad ciertísima en nuestras vidas, a los hijos de Dios nos pone gratitud. Porque nosotros no estamos descansando en lo que va a venir, o en lo que viene, o en lo que vino. Nosotros descansamos en el eterno, en nuestro Dios. Por eso es que tenemos gratitud. Y es una de las características del tipo de oración que hacemos los cristianos. Una oración llena de gratitud. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta ante la llegada de sus amigos a casa? Darle frente al problema y ponerse en movimiento. Eso es lo que hizo este personaje. Los cristianos, ¿por qué deberíamos movernos? El salir de casa a buscar el pan para un amigo, según el relato, tiene 2 sentidos para los oyentes. Primero, la obligación de cumplir su responsabilidad como hospedador. No podían fallar a ser unos buenos hospedadores, unos buenos anfitriones. Y la otra razón por la que este individuo se movió y salió de su casa tan tarde a buscar qué darle de comida a su amigo, era el amor profundo que sentía por él, la necesidad de servir. La necesidad de servir. Imagínense la necesidad, el amor. Era tan tremendo que él corrió el riesgo de ser inoportuno. Y nosotros los cristianos deberíamos ponernos en acción. Dios en nuestras vidas nos pone en acción, nos da fuerza, valor e iniciativa para accionar y buscar las soluciones. Pero mire, la primera y la única solución es salir de su casa para ir a la casa de otro amigo, de otro filos. La primera y la única solución era salir de su casa a buscar el apoyo de otro amigo, de otro filos, para pedir ayuda. Mis hermanos, muchas cosas pasan en nuestras vidas. ¿Cuántas de estas cosas las soluciona Dios?
Muchísimos eventos pasan en nuestras vidas, muchos problemas tenemos a diario. ¿Cuántos de estos eventos son solucionados por Dios? Déjeme decirlos, todos y cada uno son solucionados por Dios. Todo tiene un desenlace y todo se expresa desde la voluntad y la soberanía de nuestro Rey. Muchas veces no es como quisiéramos, pero la verdad, en una relación constante de conexión con el Señor, las respuestas a nuestras oraciones siempre serán todas bienvenidas, porque tenemos como característica un corazón agradecido. Recordemos lo que le pasó a Job. Job oraba todos los días por sus hijos, dice el relato. Todos los días los cubría con el sacrificio, por si acaso en sus fiestas o en sus acciones hayan pecado. Pero ¿qué pasó con los hijos de Job? Ellos murieron, mis estimados hermanos. Murieron cuando la casa de ellos se vino abajo sobre todos y cada uno de ellos. Job recibe la voluntad de Dios como alguien que depende de él, y usted lo sabe. Si voy a recibir las buenas cosas, ¿por qué no voy a recibir las malas? Nosotros los cristianos estamos llamados a acercarnos a nuestro Padre confiados que Él nos escucha, más que en lo que vamos a recibir, sabiendo que en Él reside la solución para todos nuestros problemas, que en Él reside la solución para tu problema. Entonces vemos a un amigo con una relación de amor en la parábola, con el que ha llegado y desea ayudarlo, buscando la ayuda de otro amigo en quien confía, porque sabe que hay una relación de amor y confianza. Él podrá ayudarme, pensó. No solamente lo mueve esto, sino que es muy probable que él sabía que él era el único en el pueblo que tenía aún comida, aunque era en la noche. Cuenta con pan en el pueblo. Cuenta con algo en su cocina. Movido por su amor, movido por su confianza y su conocimiento previo de a quién va a pedir, se acerca y sabe que él debería responderle con amor, que él puede responderle con amor. Golpeamos a medianoche su puerta y su respuesta no se hace esperar. Silencio. Un silencio, mis estimados hermanos, que para muchos de nosotros, para las personas comunes, es perturbador. Y no solo eso, le dice que ya está acostado y que sus hijos están en cama, es decir, ya no solo dependía de él el moverse a responder la necesidad de su amigo, sino que necesitaba incomodar a toda su familia para poder salir a ayudarle. ¿Sí? Golpea a medianoche, la respuesta no fue la esperada, fue el silencio. Y después, peor, una respuesta agresiva en la que le dice: no te puedo ayudar, ya no depende de mí, no puedo molestar a toda mi familia. Dígame, mis estimados hermanos, porque la oración tiene algo sobrenatural y es más fácil de realizar que de entender. La oración es más fácil de realizar que de entender, porque muchas veces mientras oramos lo que recibimos es silencio. Un silencio que en nuestras cabezas se siente como esa respuesta que dio este hombre: no me voy a levantar, es tarde y mis hijos duermen. Esta parábola confronta una realidad distinta a la de Dios. Dios no es como este amigo que al final, por tanta insistencia, se levanta a cumplir la necesidad de aquel que toca la puerta. Dios no es así. Dios no se cansa de la oración de sus hijos. Dios no descansa, no duerme. Dios se mueve.
Dios siempre se mueve en torno de sus hijos, siempre a favor de sus hijos, pero todo a su tiempo, mis estimados hermanos. Pablo dice en Romanos 8, 28 y 29, ¿por qué? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Todas las cosas y todas esas visitas y toda respuesta de Dios a través de nuestras vidas tienen un propósito maravilloso, que usted y yo podamos asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. Con confianza, esa es la confianza. La parábola nos da una invitación a perseverar en la oración, no por el resultado, sino como un acto de urgencia, de necesidad en sí misma, y no por el problema, la visita, sabiendo que nuestro amigo no responderá. ¿Y en qué términos nos responderá? En los términos de lo que tenga en la cocina. Os digo, dice en el versículo 8, que aunque no se levante a darlos por ser su amigo, sin embargo por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Pero este hombre se mueve en el relato, no por la amistad, sino por lo inoportuno que fue, por la persistencia del pedido, diciendo, nosotros podríamos decir que era impertinente en la exigencia, por la hora y por las circunstancias, y ante la insistencia de este personaje, su amigo se mueve a entregarle no solo los 3 panes, sino todo lo que podría necesitar. No nos dice que él le ha dado el pan, nos dice que dio lo que él necesitaba. ¿Qué es lo que necesitamos los hijos de Dios? Es la pregunta. ¿Qué es lo que podríamos necesitar los hijos de Dios? El Padre nuestro nos dice su voluntad. Eso es lo que necesitamos nosotros. Que se haga su voluntad. Sigamos nuestro pasaje. Y os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Versículos 10 en adelante, porque todo aquel que pide, recibe, y aquel que busca, halla, y aquel que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Mis hermanos, la dimensión es espiritual y poderosa en la enseñanza de la parábola. El que busca halla, el que llama se le abre, el que pide se le dará. Y nosotros en tal caso debemos seguir buscando, seguir llamando y seguir pidiendo a Dios con tal perseverancia. Debemos hacerlo con tal intensidad que, aunque parezca, mis estimados hermanos, descabellado para todos aquellos que nos rodean, porque tenemos hambre y sed de justicia, es imperioso, es sumamente necesario para los hijos de Dios insistir. Mis hermanos, el estado de desconexión es el problema y la razón. Que cada día los jóvenes se alejen de Dios. Nuestros hijos duden del testimonio que damos del Señor. ¿Cuántas veces han orado por la restauración de sus familias? Nuestros hijos. ¿Cuántas veces han orado por sanidad? ¿Cuántas veces han orado por trabajo? ¿Cuántas veces han orado por matrimonios que no lo logran y se separan? Cuando oramos y la enfermedad se convierte y termina en muerte. ¿Qué pasa cuando hemos pasado un año sin trabajo o el trabajo que tenemos no es el que quisiéramos? Se derrumban los jóvenes, se derrumban los incrédulos, a los que no son hijos de Dios. A mí me gusta la historia de Ana. Oró por un hijo y dejó allí su tristeza y la cambió por confianza.
Voy y golpeo la puerta, que sé que se me abrirá. Me dará 3 panes, no lo sé. Sé que hay 3 panes en esa casa, o puede ser mucho más, o quizás mucho menos, pero sé que esa puerta se abrirá. Es fuerte hablar de las cosas malas que pasan en nuestras vidas. Recuerde, y yo recuerdo todos los días, mi madre murió joven. Dios no respondió a mi oración. Ese día pude pensar así, mis estimados hermanos. Pero hoy, con el Evangelio en mi corazón, mis hermanos, la historia es diferente. Dios hizo lo mejor para mí. Dios hizo lo mejor para que yo pudiera llegar a sus pies y hoy poder predicar su palabra. Es decir, la respuesta, lo que Él me da en el fruto de su amor, está en el futuro. En el futuro es donde nos parecemos cada día más a Jesucristo. La respuesta de nuestras oraciones está en el futuro. Y en ese futuro glorioso, donde nos parecemos cada vez más a Jesucristo. Por eso debemos perseverar en la oración. Veamos algunos versículos que amplían lo que significa perseverar en la oración, mis estimados hermanos. Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 dice de la siguiente manera: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una actitud que tenemos los cristianos es una actitud permanente de gozo, de oración y de agradecimiento. Mire cómo se expresa la conexión con Dios: con gozo, con oración y agradecimiento. La pregunta es: ¿por qué podríamos estar amargados? No rogamos y no agradecemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y la respuesta es sumamente simple: porque no hay conexión. Los hijos de Dios, aquellos que recibieron a Cristo en su corazón, usted y yo, mis estimados hermanos y hermanas, para nosotros la oración es un estado en el cual debemos perseverar, una práctica que se debe realizar, porque tenemos en nuestros corazones necesidad imperiosa de estar en comunión con Dios. Así lo va a definir en Efesios 6 Pablo 18, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando todo el tiempo con toda oración y súplica. Nosotros los cristianos, al ponernos la armadura de Dios, porque de eso se trata este pasaje que acabamos de leer de Pablo, al ponernos la armadura de Dios, de nuestro Señor en nuestras vidas, sobre nuestras vidas, esta armadura solo se activa si tenemos una oración continua, si tenemos una súplica continua, y esto es por medio del Espíritu Santo. Aquí viene otra característica de la oración. La oración se dirige al Padre, pero es por medio del Espíritu Santo y es en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Poco a poco vamos completando el cuadro, mis estimados hermanos. Necesitamos, 1, la conexión con Dios, Jesucristo en nuestro corazón. Cuando se siente a Cristo en el corazón, vivimos para Él y por Él, con gozo. 2, oramos por una necesidad imperiosa. 3, oramos todo el tiempo y suplicamos todo el tiempo, perseveramos todo el tiempo, porque es el Espíritu Santo que nos va moviendo y nos va dando fortaleza. 4, oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Y oramos por una sola razón: para que se haga su voluntad. Así podemos preguntarnos entonces: ¿oramos por los enfermos por sanidad? ¿Por qué oramos entonces por las personas consumidas por el pecado? ¿Por qué oramos por un trabajo? ¿Por qué oramos por un matrimonio destrozado?
¿Por qué oramos por esta juventud perdida? Y la respuesta es en el esquema que les acabo de dar. 1, oramos por todas aquellas cosas porque gozamos de la conexión con Dios. Porque el bien. 2, porque oramos por el bien común, físico, espiritual y psicológico. Nuestro interés es una necesidad imperiosa por compartir con los demás. Perseveramos en estas intenciones porque amamos a Dios. Y lo hacemos porque sabemos nosotros, nos sabemos y nos sentimos gratificados en la obra de Dios. Y vivir en la voluntad de Dios para un hijo de Dios es solo ganancia. Solo para vida y no para muerte. Recordemos nuestro pasaje. Lucas 11, versículos 11, 12 y 13. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se los pida. Dios es diferente a aquel amigo que no se levantó. Dios no es aquel amigo que necesitaba una persistencia para doblarle la mano. Nosotros persistimos en oración porque necesitamos de Dios. Entendemos que Dios es nuestro Padre y con su Espíritu oramos y pediremos aquello que necesitamos y Dios nos lo dará. Su voluntad. Su voluntad. ¿Qué ocurre, mis estimados hermanos, con una iglesia que no ora? ¿Qué ocurre con un cristiano que no ora? ¿Qué pasa con las personas que no oran? Podríamos decir que no tienen conexión. No tienen una relación. Y por tanto, no saben pedir y cómo pedir. Santiago va a decir de la siguiente manera, en el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, abatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 1 en adelante. Mis estimados hermanos, actuemos como hijos confiados. Actuemos como hijos confiados, no en nuestra persistencia, pero sí en el amor, en la relación y en la voluntad de nuestro Señor. Pidamos sin cesar, perseveremos, oremos todo el tiempo para que el Evangelio que sana, que libera y que restaura, siga impactando los corazones y las vidas de los que nos rodean. Tenemos una urgencia tremenda. Y no son nuestros propios negocios, mis estimados. Es el plan de Dios para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sus caminos, los caminos del Señor son mucho mejores y más altos que los nuestros. Recuerde la promesa de Jesucristo: cuanto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo que le pidan. En Mateo 7, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Juan 15, si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 14,
Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras en las que yo hago también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, respondiendo a este llamado, lo único que nos queda es orar. Lo único que nos queda es orar. Persista en la oración, no con motivos egoístas. Persista la oración para que el reino de Dios se instaure en esta tierra. Persista en la oración para fortalecimiento, para sanidad, para bendición, para aquellos que amamos. Pero más que todo, persista en la oración de que pueda llegar el pan. Ese pan de vida, que es Cristo Jesús, a cada una de las almas que nos rodean. Eso es lo que busca el Señor. Eso es lo que necesita el Señor. Y eso es lo que necesitan sus hijos. Día tras día, tener una conexión más fuerte, más profunda con aquel que nos ha dado todo, nuestro Padre Celestial. Amemos. Oremos, por favor. En esta tarde quiero orar por la salud de nuestra hermana Leticia,